Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que vayan a ver el video en la plataforma de YouTube. Bueno, aprovechando que estoy libre y exactamente me levanté de buena mañana para lograr algo de silencio para poder hacer este video que pensaba subirlo el sábado a más tardar, pero bueno, hubo ciertos inconvenientes que no me lo permitieron, pero bueno, voy a procurar hacerlo ahora. Y bueno, es el caso de analizar un documental que no es exactamente contemporáneo a la situación presente ni actual de JW. Como pueden ver, exactamente apareció la antigua sucursal, la antigua sede mundial ahí en Brooklyn, en Columbia Heights, así como también vamos a ver publicaciones que ya no se usan, como también revistas pasadas, pero es exactamente en lo que es la esencia histórica, en la línea, por lo menos hasta cierto punto, de Russell y sus sucesores, está bien, aunque no mencionan a William Henry Comley, pero bueno, vale la pena analizar exactamente este documental, aunque de una calificación que yo tuviera que darle a este documental que habla exactamente acerca de los testigos de Jehová, le daría un 8,5 porque el caso es que también tiene intenciones proselitistas. Es informativo, pero después hace un giro de 380 grados. Vamos a analizarlo. Debemos evadir en lo posible y hasta les tememos. Bueno, normalmente vienen muy temprano el sábado en la mañana. Solo quiero fingir que no estoy en casa. Digo, oh, aquí vienen otra vez. Simplemente no les abro la puerta, porque no quiero que me molesten. Mi primer instinto es solo decir no gracias, porque no estoy listo para hablar de lo que creo. Me cogen desprevenido. No quiero abrir la puerta porque no quiero hablar con ellos. Quizás porque no entiendo mucho de su religión. Lo primero que hago es, usted sabe, agarrar a los niños y correr al sótano. han venido a nuestras puertas desde que tenemos memoria y no sabemos qué hacer con ellos. Hola, soy Joe Washington. Difícilmente hay una puerta en América y el mundo que por ese asunto los testigos de Jehová no hayan tocado. Una esquina en la que no hayan estado. Un pueblo donde no hayan edificado un salón del reino. Ellos afirman que solo los testigos de Jehová, bajo la dirección de la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía, poseen la verdad absoluta. Y su mensaje es claro y simple. Únase a la única organización de Dios en la tierra y usted sobrevivirá a la batalla de Armagedón, que causará la destrucción total de todas las cosas. Solo después vivirá eternamente en un glorioso paraíso restaurado en esta tierra. Armados con este mensaje, creyendo que el fin del mundo como lo conocemos está a la vuelta de la esquina, caminan de cabaña en cabaña, de edificio en edificio, de casa en casa, llamando a las puertas, en el nombre de Jehová. Recorren las aceras con un gran paso de propósito y determinación. Los testigos de Jehová van de casa en casa. Están confiados de que su mensaje es tan importante que no pueden ayudar sino tocando cada puerta. ¿Quiénes son estas personas que vienen a nuestra puerta? ¿Quiénes nos desagradan? ¿A quienes queremos evadir en lo posible y hasta les tememos? Bueno, les preguntamos a un par de ellos de Richmond, Virginia, donde asistieron a una de sus convenciones anuales.
Conocemos la verdad, así que debemos dejar que los otros la conozcan. Es decir, solo está bien si, ya sabes, solo está bien que yo haga eso. Seguro hay muchas cosas divertidas que hacer en el mundo, pero eso está en el mundo. Eso no va a durar mucho tiempo más. Así que voy a hacer algo que valga la pena. Tú sabes, que valga mi tiempo. Y tengo mucho gozo de esto. Motivar que algunas personas se den cuenta, que vean y que estén como, wow, que digan, estas son las respuestas que buscaba. Esta organización no es. Lleva el nombre del Dios omnipotente, Testigos de Jehová. Solo somos sus testigos, solo les hablamos como lo hago yo ahora acerca de él. No es sobre mí. La decisión que tomé es solo una. Después de caer de rodillas y de preguntar, él me respondió. Y yo creo que esa respuesta es esta. Yo estuve buscando esta clase de organización. Estas son convicciones fuertes. Y como estos testigos, millones de sus testigos miembros alrededor del mundo creen lo que ellos afirman. Y eso demanda preguntarse, ¿lo que creen los testigos de Jehová está correctamente fundamentado en la Biblia? ¿Ellos en verdad poseen la única verdad espiritual mientras otras iglesias no? ¿En realidad son la única organización de Dios en la tierra? ¿La única religión verdadera? Bien, para responder estas preguntas, examinemos la historia y creencias de la Sociedad de la Torre del Vigía. Vale mencionar que nos dieron un acceso sin precedentes a las instalaciones y recursos de la Torre del Vigía, pero no entrevistas con miembros dirigentes de la Sociedad de la Torre del Vigía que, aunque solicitadas repetidas veces, no fueron concedidas. Bueno, vamos a hacer la primera pausa acá. Vamos a analizar exactamente cómo arranca este documental. Me parece exactamente muy bien que muestran el trasfondo de adoctrinamiento de la JW, principalmente en esas dos entrevistas que hacen en la convención exactamente, o mejor dicho, en esa asamblea en Richmond, Virginia. Y exactamente este joven, recordemos de que dice que hay muchas cosas que se pueden hacer en el mundo. Bueno, no sé qué serán las cosas que pueden hacerse en el mundo, porque yo decía que en algún momento yo quería aprender a tocar algún instrumento musical y lo hice. Bueno, aquí tengo la melódica, así mismo tengo el pandero, tengo la flauta, pero con respecto a esas cosas que él dice que quiere hacer en el mundo, no sé si es que planea subirse a una tabla de surf e ir a Hawái a surfear olas de 5 metros de altura, que según tengo entendido esa es la ola más pequeña allá en Hawái o en ese archipiélago de esas islas, allá en Maui, o no sé si es que quiera jugar baloncesto, no sé, pero siempre viene el chip sectario que dice que todas esas cosas que no sé cuáles son, que son muy divertidas, que se pueden hacer en el mundo, eso está en el mundo y no durará mucho, que hay que exactamente trabajar para la Watchtower, o sea, en otras palabras, eres un despersonalizado. Bueno, por ahí exactamente analizan muy bien el adoctrinamiento de JW. Después el otro hombre que está sentado junto con el niño, que él dice que hizo una oración y que la respuesta fue esta organización. Bueno, eso ya es un adoctrinamiento casi que fatal, exactamente asumir o pensar exactamente que la respuesta a una oración va a ser una organización la cual puede exactamente tener sus pros y sus contras, porque yo estoy casi seguro que él solo está viendo un lado de la luna, pero no está viendo la cara oculta de la luna. Claro está, obviamente no, no va a prestar atención a lo que es que le pongamos evidencias de muchas irregularidades que conocemos de la Watchtower, pero están mostrando muy bien el adoctrinamiento. Y ya para ir concluyendo por lo menos este comentario que estoy haciendo, este hombre, bueno, el presentador Joe Washington, dice exactamente de que les dieron
un acceso casi que ilimitado a las instalaciones, pero que no exactamente concedieron las entrevistas. Bueno, creo que si conceden las entrevistas pierden, puesto de que ellos estarían, hasta cierto punto están defendiendo lo indefendible. Y obviamente los presentadores van a hacer preguntas y tal vez si hay presentadores con la preparación necesaria como para ponerlos en una situación incómoda, no les va a gustar que les hagan preguntas. Pero también nunca creí exactamente que la Watchtower permitiera que hicieran un documental de ella en que hablen despectivamente de ella. El caso es que, bueno, siempre no hay mala ni buena publicidad, simplemente hay publicidad y esto en ese momento lo veo como que les hizo publicidad, pero bueno, sigamos analizando. Mi nombre es Derek y ella es Hola. Amber. Somos Hola. testigos de Jehová. Está bien. Venimos de donde el vecino. Hola. Hola. ¿Cómo está? Yo estoy Hola. bien. La visitación es esencial para la metodología que ellos tienen de ganar convertidos. Yo lo llamaría un proceso de reclutamiento. Eso es exactamente lo que es cuando van de puerta a puerta. ¿Puedo dejarle esto? Seguro. Que no es solo que te envuelven en su manera de pensar, sino que también te envuelven en su teología y debes aceptarla para progresar e ir adelante. Aceptar la verdad implicaría asociarse con los hermanos y hermanas, los del Salón del Reino y los que están en la convención. Usted ve, demanda mucho, pero eres feliz haciéndolo. Lo que a Albert Lombardo, un activo y dedicado testigo de Jehová, le gusta más que ninguna otra cosa es pescar. Y lo hace con pasión. Sin embargo, no solo son peces lo que persigue. Testificar es como pescar. Estás allá afuera para alar a la gente, para pescarla. Ese es el propósito de la pesca. Usamos cebos para atrapar peces. Usamos la palabra de Dios para atrapar gente. Eso es lo que Jesús dijo. Serán pescadores de hombres. Y yo realmente disfruto al pescar hombres porque les digo algo que yo creo es la verdad. Hay millones de testigos de Jehová. Todos somos ministros, tenemos una verdad y vamos a tratar de esparcirla. Vamos de puerta en puerta. La mayoría sabe poco sobre la Biblia. Cuando los conoce... Bueno, tengo el video acá para hacer un segundo comentario. Dejando de lado estos comentarios casi que sectarios y adoctrinantes de este caballero Albert Lombardo, bueno, puedo exactamente recalcar de que este documental es viejo, no encaja en la situación actual de los testigos de Jehová, puesto de que, bueno, no se va a ver Wallkill, no se va a ver, bueno, Wallkill sí, se me confunden los términos, disculpen, Warwick no se va a ver, puesto de que todavía para esa época no estaban en Warwick, más o menos esto es como en el 2002, puesto de que el testigo y la testiga que ponen exactamente, que llegan a la casa de esa familia, muestran una atalaya del 2002, la recuerdo perfectamente, esa de fondo azul con espigas de trigo, y el caso es el que también esto es exactamente un precedente de que obvio que no se está hablando de los tiempos presentes, ya que inclusive más adelante veremos que hay publicaciones que ya no se están utilizando, pero el caso es el que, por lo menos analizando este documental en la línea de tiempo en que viene, digamos 2000 a 2002, que fue exactamente el tiempo en que yo comencé en esta organización, casi que iniciando el siglo XXI, puedo casi asegurar de que
por lo menos en aquella época, ciertas cosas ya también eran de conocimiento de algunos que hicieron público su descontento con respecto a a esta organización. Bueno, digamos que era un activismo, pero no tan activo como ahora. Pero vamos a continuar. Siempre dicen que saben de la Biblia, pero no toma mucho tiempo descubrir que saben poco y ellos se dan cuenta que saben poco. Los testigos de Jehová creen que las iglesias son las guardias de los demonios, que las falsas doctrinas vienen de las iglesias que llaman cristiandad. Y si algún testigo viene a su puerta y usted dice, soy bautista, o católico, o lo que sea, entonces ellos piensan que está engañado por el diablo. Y su meta es tratar de mostrarle que ha sido engañado por el diablo, que la iglesia es falsa y que necesita llegar a ser un testigo de Jehová. Si una persona no quiere escuchar la verdad y usted y lo prohíbe, entonces sacudimos el polvo de nuestros pies, como dice la Biblia, y a lo nuestro. Es como si tuviera una piedra alrededor de su cuello y fuera arrojada al mar. Está en problemas. Vayamos a Lucas capítulo 11. Dan Hall fue un testigo de Jehová por 50 años. Sirvió como anciano y superintendente antes de dejar la organización. Ellos honestamente sienten eso porque el Armagedón está tan cerca que pueden ayudar a que alguien se salve. Y la otra cosa es, y usted tiene que entender, que están trabajando por su salvación, están mostrando su fe a Dios. Y es una situación de dos caras, salvar a otros y salvarse a sí mismos. Por eso es que son tan celosos por lo que creen firmemente. Pero como testigos de Jehová, tenemos que seguir intentando ganar la salvación. Y esa es una motivación para ser mejores personas todo el tiempo. Es algo de todos los días. Los salones del reino de los testigos de Jehová son una escena familiar en la mayoría de pueblos y ciudades de la nación y alrededor del mundo. Discretos, con una apariencia austera, son los sitios locales de reunión. Las instalaciones de entrenamiento y presentación dedicadas a una meta, y solamente una, preparar a cada testigo de Jehová, también llamado un editor, para el encuentro con la gente que abre sus puertas cuando ellos tocan. Y si vas a ir de puerta en puerta regularmente, vas a encontrar todo tipo de argumento y oposición. Y necesitan entrenamiento. Los testigos de Jehová toman en parte 5 horas a la semana. En reuniones en el Salón del Reino para ser instruidos, recibir instrucción de la Sociedad de la Torre del Vigía. ¿Está preparado para dar respuestas si alguien pregunta alguna cosa? Hay respuestas adecuadas para manejar esas preguntas de modo que los hagas tambalear en cierta forma. Bueno, vamos a detenernos acá porque voy a hacer otro análisis. Y el caso es el que, bueno, al principio vemos a este hombre que dicen que durante 50 años fue anciano y superintendente de circuito, a Dan Hall o Daniel Hall. Lo vemos exactamente enfatizar de que la situación de los testigos de Jehová es doble, de que tienen exactamente que ir y anunciar lo que Jehofacito se propone hacer, el traer el Armagedón por completo, primero la destrucción antes de Babilonia la Grande. Y el caso es el que, como ya lo estaba diciendo, enfatiza que la situación de los testigos de Jehová es doble, que tienen que ayudar a otras personas, pero también trabajar en su propia salvación. Bueno, el caso es el que esta situación a más de un testigo de Jehová le ha convertido el cerebro en un colocho, en un nudo, y es por eso de que hay tanto estrés, tantos suicidios que a veces se han dado por otras situaciones, puesto de que la mayor parte del tiempo los testigos de Jehová están bajo presión. Y no hay nada de malo en la presión, inclusive yo mismo trabajo a veces bajo presión por el hecho de que tengo que levantar exactamente la barda o la barricada que
impide el acceso al parqueo cuando vienen saliendo automóviles, pero también en ese momento se me dice de que van a llegar por un automóvil que tiene una cuenta muy grande, que no ha sido cancelada, y el caso es el que se me da el número de placa de la grúa remolcadora que va a sacar el vehículo, y estoy con esa tensión, puesto de que si me dicen que llega, que no lo deje ingresar, más la situación va a ser un poco tensa, puesto de que hay muchos vehículos que están saliendo principalmente en la mañana. La presión no es absolutamente nada del otro mundo. Todos y cada uno de nosotros hemos soportado en nuestros trabajos algún cierto grado de presión, pero cuando esta presión es disimulada con lo que son ciertos matices religiosos, ahí el asunto sí ya es un poco preocupante, ya que hay exactamente alguien con poder o con autoridad de tipo religioso que está ejerciendo esta presión para obligarte a hacer algo. Bueno, con el caso de los testigos de Jehová, mantenerlos activos en el ministerio, haciendo estudios. Ah, no, pero eso sí, no. De vez en cuando el caso es el que no te pueden ver que entras a una librería a buscar leer algún libro, puesto de que o te llaman a la sala B o te dicen de que no hagas tropezar a las personas, pero el caso es el que cuesta mucho a veces que no hagan esas cosas. Pero volviéndome a enfocar en en esta parte, vemos a este hombre que está aquí, que aparentemente como que él fue betelita, y enfatiza también de que la preparación que se recibe en la escuela del ministerio teocrático es un supuesto entrenamiento para hacer exactamente bajadas o derrotar los argumentos que tengan los testigos, o mejor dicho, los amos de casa, que presentan objeciones a los testigos. Bueno, el caso es que la escuela del ministerio teocrático es un, un libreto en el que se repite cada vez lo mismo, una mujer testigo con otra en su presentación, a veces solo una lectura de la Biblia o a veces un tema de investigación, pero y el caso es el que, bueno, yo estaría con respecto a lo que es el libro La vida, cómo se presentó aquí por evolución o por creación. El caso es el que nunca tocan el tema de la ballena, ni del hueso interno del oído de la ballena, que se llama proceso sismoideo. Ese mismo hueso aparecía en lo que era, como ya lo mencioné en otro video, en el Paquicetus, un mamífero antiguo del tamaño de un perro pastor alemán. Y el caso es que ese hueso interno de la ballena lo conecta al Paquicetus con las ballenas actuales, que él es un antepasado común de las ballenas. Obviamente tampoco hablan de los estratos fosilíferos, que vienen diciendo que la Tierra tuvo distintos procesos geológicos con distintos ecosistemas inconexos entre sí, porque eso les botaría lo que es el argumento del diluvio, obviamente. Pero sí te vienen hablando de las mutaciones de una forma equívoca, sí te vienen mencionando ciertos argumentos creacionistas que no solo los testigos utilizan, sino los creacionistas en general. Pero bueno, el caso es que la escuela, más bien yo diría que es no sé, como una especie de ducha cerebral en la que el control mental se expande entre los testigos. Pero comencemos, pero sigamos. Si vas a una escuela de los testigos, una escuela del ministerio teocrático,
Durante la semana, en verdad te evalúan sobre lo bien que usaste la Biblia en tu trabajo puerta a puerta. Y así te enseñan y te asesoran y técnicamente te dan una nota según cómo lo hagas. Siempre tienes suficiente información hasta donde sabes que podrías plantear que lo que crees es de la Biblia, una respuesta de la Biblia. Pero todo es ensayado, todo es información que es programada, la oyes y la oyes semana a semana, semana tras semana, mes tras mes. Así, un testigo que toca tu puerta es un individuo muy preparado. Los testigos de Jehová creen que salir de servicio es parte de sus requisitos. De acuerdo con los mandamientos de Jesús en la Gran Comisión de ir y contar a otros. Así que para ellos salir de servicio es similar, es requerido. Cerca del 98%, tal vez más, de todos los testigos de Jehová lo hacen como una tarea automática que debe ser hecha. Es un deber que precisa ser concluido, porque si no testificas, ¿cómo puedes ser testigo? Pienso en un promedio. El editor promedio se espera que llegue quizás a 10 horas al mes en servicio. Si no sigues haciendo estas horas mes tras mes, sin importar cuáles sean tus circunstancias, sin importar qué inconveniente personal o cuál sea tu situación personal en la vida, eso debe ser mantenido. Esos trabajos deben continuar. Y el registro de esos trabajos. Voy a hacer una pausa acá, porque bueno, esto también es evidencia de que este documental es viejo, puesto de que ponen los totales de X anuario, no sé de qué año será. Puede ser de que sea tanto del 2001 como del mismo 2002, porque exactamente, bueno, enfatizan revistas de ese año y me da la impresión de que por ahí, por ese año, es que se filmó este documental. Sin embargo, también vemos aquí el fondo amarillo de lo que son los datos que traía el libro Proclamadores. Todo esto viene, como lo dije, desconectado de la situación actual de los testigos, que según ya tengo entendido ya no publican los anuarios porque no quieren que exactamente estos datos lleguen a manos de los lobos que desean devorar a las ovejitas de Jehová. Bueno, aunque como bien sabemos, las ovejas tarde o temprano se las termina comiendo el pastor y la JW es un claro ejemplo de esto. Pero el caso es el que por lo menos estos datos, tanto del anuario como del libro Proclamadores, es una evidencia para mí de que no es un documental apegado a la situación actual de los testigos. Todo eso es observado muy cuidadosamente y eso es lo que determina si puedes o no hacer estos avances en la organización. Cada momento que un testigo invierte en testificar, el tiempo que gasta es registrado. Y ahora el tiempo del testigo alrededor del mundo alcanza 1 billón de horas al año, consagradas a la actividad de testificar y volver a visitar, y así en adelante. La visitación establece el contacto inicial, busca colocar literatura en el hogar, y luego volverán a visitar y tratarán de animarlo a involucrarse en un estudio bíblico, lo que llega a ser el estudio de un libro, donde se habla sobre los que estarán en el paraíso. Lees el capítulo, luego buscas pasajes y empiezas a ver todo como ellos. Interpretas otras palabras de la Biblia según sus suposiciones. Antes de que te des cuenta, ya no estás usando solo la Biblia como la base. Estás usando su literatura para interpretar lo que la Biblia dice. Entonces usted nota la pregunta, dice, ¿cómo podemos estar seguros? Y luego, después de eso, tendrás algo de entrenamiento en el Salón del Reino y finalmente el bautismo. Y antes de que lo sepas, gradualmente en el proceso, estás pensando como ellos, llegas a ser como ellos. Y con empeño tendrán a alguien que llegará al punto de un compromiso total, con Jehová Dios en su organización. Este compromiso recién ganado será fortalecido una y otra vez en los... Bueno, voy a hacer exactamente aquí otra pausa para poder exactamente enfatizar de que se vio el libro El conocimiento que lleva vida eterna, el cual ya está descontinuado, todos lo sabemos, así como esta afirmación de que todo el tiempo que invierte un testigo de Jehová tiene que ser informado. Bueno, ya sabemos de que no se informa, por lo tanto estas son evidencias de que este documental es viejo, pero más no obstante, con todo y que es
está desconectado de los cambios y de las nuevas luces que Jehovacito les ha dado, puedo decir de que vale la pena analizarlo, así como también vimos el folleto Exige, vimos exactamente el énfasis que hacen en que lo que es la visitación o la predicación de casa en casa, en aquel entonces, antes de los carritos, estaba exactamente como la, el método estrella de los testigos, puesto que ahora pasan casi que 4 meses por donde vivo y casi que ni los veo. Bueno, el caso es el que, como ya yo lo venía diciendo, obviamente ya la predicación de casa en casa, bueno, ya como que les está resultando incómodo, prefieren exactamente sentarse y con un carrito anunciar ahora las disque buenas nuevas. Pero como ya lo hemos visto con respecto a el método de predicación, las publicaciones que se ven también, podemos concluir de que este documental es algo viejo. Continuamos. Del reino y en las convenciones de los testigos de Jehová en todas partes. Los líderes de la Torre del Vigía, como el superintendente Mark Blazer, se aseguran de que el entusiasmo y el celo de los testigos regulares se mantengan vivos, estimulándolos. Número 1. Disponga en su corazón ahora valorar en alto grado el privilegio que tenemos de proclamar con osadía la palabra de Dios, con la amorosa organización terrenal de Jehová. Número 2. Nunca jamás debemos considerar nuestra tarea de proclamar la palabra de Dios como algo común u ordinario. Siempre debe ser vista como el privilegio más alto de todos. ¿Así es como la consideran? Muchos testigos de Jehová en verdad la consideran así. Como hemos visto, la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía demanda un compromiso total de todos sus miembros. Un compromiso con Jehová Dios y por inferencia con la organización de la Torre del Vigía. Por este compromiso obligado, la sociedad creció y es ahora una organización de aproximadamente 6,5 millones de miembros practicantes a nivel mundial. De este número, más de 1,1 millones de miembros residen en los Estados Unidos y Canadá. Mientras que en los últimos años, la membresía de esos dos países ha permanecido estable, está creciendo rápidamente en otras partes del mundo. Demos un vistazo hacia cómo surgió esta organización de hechura americana. Bueno, antes de pasar al siguiente segmento que el presentador anunció, cabe mencionar de que ya determinada la antigüedad de este documental, que puede ser entre los años de 2000 a 2002, el tiempo en que yo comenzaba, así como también anunciando y haciendo un breve resumen de que la escuela del ministerio teocrático es el lugar en donde te adoctrinan, en donde te ponen las cuadraturas mentales para que seas un testigo de Jehovacito, entre otras cosas, como el que se presentara un informe o los totales de un anuario y los datos que para 1992 traía el libro Proclamadores. El caso es el que vemos exactamente, bueno, la antigüedad, como el énfasis que se daba a la predicación de casa en casa. Bueno, no se está hablando de los carritos, pero sin embargo, exactamente vamos a pasar ahora a un segmento histórico, medio spoileando este documental si no lo han visto, aunque bueno, creo que está muy difundido en las redes. Sin embargo, pasan a analizar ahora linealmente lo que es la historia de JW. El caso es que no mencionan a William Henry Conley, ponen a Russell como el primer presidente y sabemos que no es así, que el primer presidente de la Sociedad Watchtower fue William Henry Conley. Sin embargo, el caso es el que
por lo menos está correcto decir de que Russell en 1884 estableció la corporación Zion Watchtower para la distribución de el material adoctrinante. Aunque bueno, también les faltó mencionar lo del trigo milagroso y otras cosas, pero para una información general de personas que deseen tener por lo menos un conocimiento básico de los testigos de Jehová, está bien este documental. Solo que habría que agregarle ciertas cosas y eso estamos haciendo. En un día de otoño en 1916, un anciano se accidentó en un tren que cruzaba Texas, cerca de Pampa. Con gran dolor pidió a sus compañeros de viaje que lo envolvieran en una toga romana. En lugar de ello, un portero desgarró la sábana de un parto y la puso sobre él. Segundos más tarde, el anciano dio su último respiro. Así murió Charles Taze Russell, quien hacia finales del siglo XIX fundó lo que se conoce alrededor del mundo como la Organización de los Testigos de Jehová. Charles Taze Russell fue educado en una familia presbiteriana y es interesante que cuando era niño su madre lo animó a ingresar al ministerio. Parece que a los 16 años de edad se encuentra con un no creyente que lo hace pedazos en su debate. Y lo mejor que puedes decir de la literatura que tienes es que involucra la idea de un castigo eterno y el infierno. Entonces, uno de sus amigos dice que mientras esas doctrinas estuvieran en la Biblia, Charles Taze Russell no podrá aceptar la Biblia y lo que fue dicho. Entonces terminó tirando toda la doctrina cristiana a la edad de 17 años. Se tiró su Biblia también. Durante esos años experimentó con diversas religiones. Él escucha a un segundo adventista de quien él aprende que el hombre no tiene un alma, el hombre es un alma. Y eso responde a la pregunta que si no hay nada que sobreviva a la muerte, entonces, ¿qué sería castigado? ¿Cómo podría haber un castigo? Y en segundo lugar, lo malo sería aniquilado, así que no habría ningún castigo eterno. Una de las razones por las que simpatizó con los adventistas fue porque ellos negaban la doctrina del infierno. Ellos enseñaban que el infierno era la tumba común de los mortales. Su intensa aversión a la doctrina del infierno, como la enseñaban en las iglesias, y la reciente convicción de que la Biblia no la enseñaba, obligó a Charles Taze Russell a organizar la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia en 1872. Su propósito era refutar el infierno y enseñar un nuevo concepto: la invisible segunda venida de Cristo. Russell promovió con vigor estas doctrinas. Charles Taze Russell se interesó mucho en la profecía bíblica de los adventistas y propuso la fecha de 1874 como el tiempo en que Cristo estaría presente espiritualmente en la tierra, y luego 1914 como la fecha en la que Cristo establecería su reino en la tierra. Mantengamos en mente el gran hecho bíblico. La gente empezó a aglomerarse para escuchar a este nuevo predicador. Russell proclamaba que él era escogido por el Señor Jesucristo para ser un mensajero a las iglesias, y no desaprovechó el tiempo al ridiculizarlas, acusándolas de vergonzosos errores y desviaciones de la fe bíblica. Fue un mensaje que dio en el blanco para muchas personas, y él recibió numerosas invitaciones para predicar. Para Russell, por supuesto, esto significó una gran oportunidad para extender su mensaje. Pronto se embarcó en una gira nacional de conferencias que lo instituyó como un respetado líder espiritual. En 1879 estableció la compañía editorial Sion, que empezó a imprimir mensualmente La Torre del Vigía de Sion y Heraldo de la Presencia de Cristo. 5 años después, en 1884, la Sociedad de Tratados y la Torre del Vigía de Sion se organizó como corporación. Más tarde se cambió su nombre a Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía. En 1909, a la sombra del puente de Brooklyn, Russell estableció el cuartel general de la sociedad en Brooklyn, Nueva York, donde permanece hasta hoy. Fue nombrado Bethel, la casa de Dios. Este fue el comienzo del movimiento de los Testigos de Jehová, con Charles Taze Russell como presidente. Es interesante que durante esos años Charles Taze Russell se adentró en la piramidología y creía que Dios mismo diseñó la Gran Pirámide. Creía que midiendo los corredores interiores de la pirámide se podía calcular años precisos.
Y así, al añadir 2 corredores diferentes, obtuvo el total de 1874, lo que sustenta su idea de que Cristo iba a estar espiritualmente presente durante ese año. Desafortunadamente, también dijo que una de las señales de que Cristo estuviera espiritualmente presente sería que la ira de Dios se derramaría sobre todo hombre. Y eso no pasó. Entonces se preguntó qué estaba pasando con sus profecías. Más tarde profetizó que los cristianos serían arrebatados de la tierra en 1910 y que el fin del mundo ocurriría en 1914, fecha en la que Cristo establecería su reino. Charles Taze Russell murió en 1916 sin ver ninguna de sus profecías hechas realidad. Murió desilusionado. El juez Rutherford se posesionó de la Sociedad de la Torre del Vigía después de la muerte de Charles Taze Russell. Él creció en un hogar bautista, pero como a Charles Taze Russell, a Rutherford le disgustaba la doctrina del infierno. En esos años era un vendedor de enciclopedias, después fue abogado, y un día cuando ejercía leyes, mira entrar a un testigo de Jehová, quien le vende los libros de la sociedad. Y Rutherford termina convirtiéndose en testigo de Jehová. En realidad termina siendo el asesor jurídico de los testigos de Jehová. Joseph Franklin Rutherford nació en una pequeña finca en Missouri. Después de la universidad y de algunos trabajos peculiares, logró posicionarse como reportero de la corte y poco después se le autorizó a ejercer leyes. Algunas veces se le solicitó sustituir a otros jueces. Rutherford desempeñó esta tarea solo 3 o 4 veces, lo suficiente para ser llamado el juez Rutherford o solo el juez. Cuando el juez Rutherford tomó la organización fundada por Russell, no desaprovechó el tiempo para introducir nuevas enseñanzas y perspectivas. Poco a poco, comenzó a reemplazar los escritos de Russell con los suyos propios, enfatizando el Antiguo Testamento más que el Nuevo Testamento. Rutherford predicó la inminente y devastadora batalla de Armagedón. El libro, El Misterio Terminado, predijo que en 1918 Dios destruiría todas las iglesias y sus millones de miembros, y que para 1920 cada nación se sumaría en la anarquía. Cuando esa predicción fracasó, Rutherford cambió la fecha a 1925 en un nuevo libro titulado Millones que ahora viven no morirán jamás. En sus escritos, incluso fue tan lejos como para rechazar la teoría de la Gran Pirámide de Russell y otras de sus doctrinas. Por ejemplo, tiempo atrás, Charles Taze Russell afirmó que Cristo estuvo espiritualmente presente en 1874. Rutherford desechó eso y dijo que Cristo se hizo espiritualmente presente en 1914. El problema es que la Sociedad de la Torre del Vigía siempre ha dicho ser un profeta de Dios. Los profetas no cambian de opinión. Y aún en los inicios de la Sociedad de la Torre del Vigía, observamos cambios cruciales en la doctrina bíblica y en la profecía bíblica. Según Russell, el nombre Jehová era usado en forma muy mínima. Él solamente la usó como otra publicación bíblica. Normalmente lo usaría. Quiero decir que no era un convenio usarlo. Era usado, pero no como lo es hoy. Ahora, ¿de dónde salió el cambio? El cambio en el uso del nombre divino ocurrió inicialmente bajo el cargo de Rutherford como presidente. Todo era Jehová. Y eso es porque él odiaba las iglesias, odiaba todo lo que ellas sustentaban, odiaba el nombre de Jesucristo. En efecto, a propósito, él trajo esta nueva doctrina y puso a Jesús en segundo plano. También predicó en contra de usar la cruz o cualquier cosa que mencione el nombre de Jesús, que hable de Jesús. Todo era Jehová. En una convención en 1931, Rutherford propuso cambiar el nombre de su organización de Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia a Testigos de Jehová, un nombre basado en Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. En el mismo año, 1931, el juez Rutherford también cambió la respetable revista La Torre del Vigía de Sion y Heraldo de la Presencia de Cristo. Esta había sido publicada desde 1879 y él le dio un nuevo nombre, La Atalaya, anunciando el reino de Jehová, la que ahora es una de las revistas de más amplia circulación en el mundo. Rutherford pasó sus últimos años en el santuario Belzarim, cerca de San Diego, que fue originalmente edificado por la Sociedad para los Antiguos Patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, con la convicción de que ellos retornarían en 1925. Joseph Franklin Rutherford, el juez, murió de cáncer en 1942. Al final, fue un alcohólico y un hombre decepcionado y arruinado.
Bueno, vamos a hacer una pausa acá para analizar ciertas características históricas de los periodos de Russell y de Rutherford. El caso es el que con respecto a Russell sí viene diciendo es que murió en un tren que transitaba por Pampa, Texas, que él exactamente me pidió que lo envolvieran en una toga romana, como también el caso fue de que Russell venía de un hogar presbiteriano y que exactamente en un debate con un no creyente lo hicieron papilla con respecto al infierno de fuego y que por eso simpatizó con los adventistas. Bueno, está correcta la historia desde lo que yo conozco, así como también exactamente que Jonas Wendell, el pastor segundo adventista, con el que Russell calara en amistades, lo ayudó exactamente a formarse en estas doctrinas adventistas, de las cuales la Watchtower ha hecho un sincretismo con respecto a lo que es negar la inmortalidad del alma, negar el infierno de fuego. Russell exactamente tomó ese bagaje adventista y eso lo recalcan muy muy bien. Ahora con respecto a Rutherford, de que esto con lo último que estábamos viendo con respecto a Bet Sarin, de que él esperaba la resurrección de los patriarcas bíblicos Abraham, Isaac y Jacob en 1925, como lo venía anunciando su libro El Misterio Terminado. El caso es el que eso también está muy correcto. Asimismo, de que él era proveniente de un hogar bautista que estudió leyes y que tiempo después trabajó en la corte, aunque muy corto tiempo, y que cuando llegaron a ofrecerle los libros de Russell, Estudios en las Escrituras, como que él los leyó, se hizo testigo de Jehová y llegó a ser el asesor jurídico. Eso está muy, muy correctamente con respecto a lo que es los periodos tanto de Russell como de Rutherford. Continuamos. Bajo la dirección de Rutherford, los testigos comenzaron a atacar el orden social existente. Denunciaron la observación de los días feriados cristianos y nacionales y los cumpleaños y prohibieron las transfusiones de sangre. Se rehusaron a saludar a la bandera, a realizar el servicio militar y fueron disuadidos de votar en las elecciones. Aún hoy, a los testigos de Jehová no se les permite involucrarse en estas actividades bajo la amenaza de ser expulsados de la organización. La membresía declinó. Para revertirlo, Rutherford apremió a sus seguidores a reclutar agresivamente, de puerta a puerta. Con altoparlantes en los autos, los testigos de Jehová manejaban por los vecindarios, tocando el mensaje de Rutherford de fuego y juicio para el resto de religiones y el mundo político. Por medio de estos esfuerzos intensos, mucha gente fue atemorizada en los pliegues de la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía. Después de la muerte de Rutherford, Nathan Homer Knorr fue elegido presidente. Nacido en 1905, se unió a los testigos como adolescente y ascendió hasta llegar a esa dignidad. En ciertos aspectos, el periodo de Knorr no fue tan colorido como los de sus predecesores. En realidad, tuvo muy poco atractivo personal y carisma. Mientras Russell fue el pastor severo y Rutherford el juez déspota, Knorr fue el hombre de negocios y organizador consumado. Frío, rudo, impersonal, calculador. A inicios de 1940, Knorr estableció la escuela bíblica de la Torre del Vigía de Galad, en South Lansing, estado de Nueva York. Su misión era clara: entrenar misioneros a tiempo completo para llevar el mensaje de la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía más allá de la frontera nacional, a otras partes del mundo. No faltaron estudiantes a pesar del enorme sacrificio personal. La carta de aprobación de la escuela no deja dudas.
por favor traiga su certificado de nacimiento o su equivalente. No planifique regresar a su hogar después de completar el curso. Sin duda, usted irá directamente de Galaad a su nueva asignación. Vendimos el auto y el tráiler. Dijimos adiós a todos porque nunca pensamos volver a verlos. Este nivel de compromiso y voluntad de ofrecer sacrificios personales ayudó a que la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía creciera rápidamente en el extranjero. Hoy, los misioneros de los Testigos de Jehová propagan sus enseñanzas en más de 230 países. Ya que la Biblia usada por los cristianos durante siglos no sustentaba claramente las doctrinas de los testigos, Knorr decidió crear una Biblia que resolvería ese problema. La traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras. Más que nunca, Knorr, el astuto comercializador, manipulador y negociante, mantuvo las prensas vibrando, incrementando en gran medida la producción de libros y revistas a niveles récord. Después de 35 años de servicio como presidente de la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía, Nathan Hobart Knorr murió el 8 de junio de 1977. Bueno, haciendo exactamente un pequeño resumen de lo último que se dijo de Rutherford con respecto a que Rutherford fue el que prohibió exactamente la involucración en la vida civil y social de los testigos de Jehová con respecto a saludar la bandera, al cantar el himno nacional, con respecto también a lo que era exactamente todos estos aspectos de la neutralidad de los testigos, de que bueno, no saludo a la bandera, no canto el himno, no formo parte de las Fuerzas Armadas de un determinado país o nación. El caso es el que, bueno, eso sí está correcto con respecto a Rutherford. Y después pasamos a lo que son las características históricas de Nathan Homer Knorr, que era un hombre con una mentalidad muy abierta para los negocios, era muy capaz con respecto a eso, que mantuvo vibrando las prensas y las imprentas de la Watchtower con el propósito de poder llevar a cabo esta obra, puesto de que él fue designado como sucesor de Rutherford. Y el caso es el que, bueno, lo califican como frío, rudo, impersonal. Bueno, sí, no tuvo tanto carisma como Russell y como Rutherford, pero el caso es el que, si hay algo que a mí me ha llamado la atención de Nathan Homer Knorr, es el hecho de que con él se llevase a cabo y se sacara a la luz la traducción del Nuevo Mundo. Bueno, primero de las escrituras griegas cristianas y después la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Y obviamente es durante el periodo de Nathan Knorr que ya perciben de que las traducciones de la Biblia que habían venido usando como que no sustentaban muy bien las doctrinas de los testigos de Jehová. Ya aparecen entonces testigos de Jehová, puesto de que ya con Rutherford habían recibido esa designación, habían cambiado de nombre. Y volviendo al tema de la traducción del Nuevo Mundo con respecto al periodo de Nathan Homer Knorr, aquí es en donde esta Biblia comienza a salir a la luz y a la cual, como ya bien sabemos, les faltan versículos en algunos lugares, como también exactamente juegan con las palabras, sobre todo en Juan 1:1 y otras características que ya conocemos. Obviamente, como vuelvo a decirlo, este documental es viejo y otra prueba de que este documental es viejo es el que no se menciona a la espada plateada de ahora, a la Biblia nueva de los Testigos de Jehová, que dicen de que si la otra era Guatemala, esta es Guatepeor todavía. Pero bueno, vamos a continuar.
Después de la muerte de Nathan North, las riendas pasaron al entonces vicepresidente Frederick W. Franz, ya a su edad de 80 años. Él nació en 1893 en Kentucky y se unió al personal de la Torre del Vigía en Brooklyn en 1920. Más tarde, Franz ascendió a la posición de vicepresidente y sirvió bajo Nathan North. En contraste con North, Frederick Franz era visto como el guía espiritual, el teólogo conductor, el profeta, el líder ideológico. Se cree que Franz fue el principal autor de la traducción del Nuevo Mundo y en gran parte responsable de su contenido. Veían a Fred Franz como el oráculo. Esa fue la palabra que usaron los miembros del cuerpo gobernante. Fred Franz era el oráculo. En la presidencia de North, Fred Franz tenía el control de toda la literatura que se publicaba. Él era visto como un gran intelectual. Se suponía que Franz dominaba alrededor de 13 idiomas diferentes. A pesar de que la senilidad obligó a Franz a retirarse de un rol activo en los 80s, él permaneció como presidente hasta su muerte en 1992 a la edad de 99 años. Después de Franz, Milton Henschel fue elegido como el quinto presidente de la Torre del Vigía. Cuando Milton Henschel fue ascendido a la presidencia, el cuerpo gobernante, un comité central y supremo de liderazgo, había incrementado su rol de dirigencia, reprimiendo el poder del presidente y creando una enorme burocracia. En octubre del 2000, la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía sufrió una reestructuración. A ningún miembro del cuerpo gobernante se le permitiría liderar una corporación legal. La resolución puso fin a la presidencia de Milton Henschel, quien, como todo presidente posterior Rutherford, era miembro de este cuerpo. Don Adams, quien no era asociado al cuerpo gobernante, fue elegido para presidir la corporación legal solamente en el campo administrativo. Toda responsabilidad de los aspectos religiosos y eclesiásticos del trabajo de los testigos de Jehová a nivel mundial pasó de lleno a manos del cuerpo gobernante, terminando efectivamente el estilo de liderazgo dictatorial de Russell, Rutherford y Knorr. Antes de continuar, bueno, sí voy a hacer un análisis de lo que es el periodo en que llega después de la muerte de Nathan Knorr, Frederick W. Franz, así como también su predecesor, su sucesor, mejor dicho, Milton G. Henschel. El caso es el que, como ya yo lo vengo diciendo, bueno, después de que Nathan Homer Knorr fallece en el 77, las riendas caen en manos de lo que es Frederick W. Franz. Bueno, hay que recordar que con Frederick W. Franz es con él con quien se implanta la semilla de 1975 en los Testigos de Jehová, en ese libro que él publicó, Vida en Abundancia de los Hijos de Dios, el rojo. Bueno, creo que publicado en el 66, y que bueno, lo veían también como el teólogo iluminado. Bueno, de iluminado no tenía nada, porque en 1975 es exactamente una evidencia que él no era ningún teólogo iluminado. Pero asimismo, obviamente, este documental, en la esencia histórica, haciendo una observación con respecto a lo que es el periodo de Frederick Franz, no mencionan lo de 1975. Es incompleto este documental en ese aspecto, pero bueno, por lo menos en el análisis histórico que viene haciendo de los que fueron presidentes de la Watchtower, hasta cierto punto, bueno, está congruente y es informativo. Como también exactamente ya pasando a decir algo de lo que es el periodo de Milton G. Henschel, que fue una presidencia efímera, ya que después el cuerpo gobernante llegó y lo aplastó y sacó todo vestigio de dirigencia de lo que era la antigua escuela impuesta por Russell, continuada por Rutherford y perfeccionada por Knorr.
El caso es el que ya después el cuerpo repugnante o engordante, claro está, vino exactamente para sustituir este antiguo método o manifestación de control de la Watchtower para, obviamente, hacerse con todo el poder. Don Adams era exactamente el presidente de la Watchtower, pero no tenía que meter la cuchara en la sopa de lo que eran los asuntos teológicos, todo lo controlado del cuerpo repugnante. Y el caso es el que, como hemos visto, bueno, por lo menos el análisis histórico está muy bien en este aspecto. Eso sí, le falta mencionar lo de 1975 con respecto a Frederick W. Franz, pero va bien el documental. Hoy la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía todavía mantiene intacta la autocracia del pasado, condenando cualquier disensión, cualquier crítica y cualquier duda de parte de los miembros regulares. Su autoridad central es ejercida y ejecutada por un pequeño comité llamado el Cuerpo Gobernante. ¿El Cuerpo Gobernante? Sí, ellos están a la cabeza de la Organización de Jehová. Son gente normal, tal como tú y yo. No se ven diferentes, no tienen alas. Pero cuando hablas con ellos, sabes que hay algo distinto. Creemos que Jehová usa a los líderes y a sus seguidores en la tierra que lidera la organización para traernos su mensaje y que podamos continuar para servirle y crecer en su conocimiento. Tenemos que confiar en él. Él nos da las direcciones desde arriba. Él tiene una organización aquí en la tierra que dirige lo que ocurre. El cuerpo gobernante de la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía controla su imperio a nivel mundial desde este extenso complejo localizado en Columbia Heights, en Brooklyn. La Sociedad de la Torre del Vigía funciona bajo la dirección de un cuerpo gobernante. Usualmente 12 hombres que controlan la enseñanza, las creencias, según la interpretan la palabra de Dios. Los testigos de Jehová están bajo la obligación de seguir esas interpretaciones y enseñanzas, y lo hacen. Así que en efecto hay básicamente como una docena de personas que son los voceros de Dios en la tierra hoy, y si no las sigues, serás destruido en el Armagedón. Esto mismo se expresa en la literatura. La revista Despertad, la revista La Atalaya, en diferentes libros, y también está en su traducción de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo. Todo eso expresa que lo que la autoridad dice es la verdad. Si estuvieras en desacuerdo con lo que enseñan, entonces eso sería considerado como estar en contra de Dios y podría ser excomulgado. Y excomulgado significa que podría ser separado de la verdadera organización de Dios. Lo que significa que te vas a encontrar fuera en el día del Armagedón. Y eso no es más que destrucción. Jehová no solo está en la Sociedad de la Torre del Vigía. Últimamente es la organización la que es la proponente, es la voz profética de Dios para hoy, proclamando lo que consideran es la verdad. Rutherford afirmaba que los ángeles le hablaron y le revelaron la verdad, que él fue el instrumento escogido por Dios, y después Rutherford comenzó a afirmar que la organización era importante, y en la época del tercer presidente de la Torre del Vigía, Nathan Knorr, el concepto de organización floreció. Los ángeles aparentemente estaban susurrándole cosas al cuerpo gobernante, y este era el escogido de Dios para revelar las verdades a toda la humanidad. Los testigos de Jehová también creen que es el siervo fiel y prudente del que se habla en Mateo 24. Y como resultado, ellos miran a la Sociedad de la Torre del Vigía o a quienes la supervisan como el cuerpo gobernante, como su líder espiritual, y creen cualquier cosa que enseña la Sociedad de la Torre del Vigía. Nuestro fiel y prudente siervo da el alimento a sus sirvientes, la comida apropiada a su tiempo. Es el alimento espiritual. La Sociedad de la Torre del Vigía afirma que solo los testigos de Jehová son los cristianos verdaderos y los demás son básicamente cristianos apóstatas. La Torre del Vigía cree que
Los primeros cristianos eran los verdaderos cristianos, pero en el siglo III habían apostado y no hubo evidencia visible de ninguna organización que en verdad representara al verdadero cristianismo. En otras palabras, las luces se fueron por 1900 años, hasta que Charles Taze Russell llegó e reinterpretó la Biblia. Y ese fue el comienzo de la historia moderna de la Torre del Vigía, donde él fue el sucesor de los que tenían la verdad. Cristo regresó a la tierra e inspeccionó todas las religiones, las desechó excepto la Torre del Vigía, a la que promovió para controlar sus intereses espirituales en la tierra. Eso es, básicamente. Así que es un tipo de sucesión apostólica. El cuerpo gobernante es la moderna iglesia cristiana, después de 1900 años de estar dormida. Y su creencia de que son los únicos que poseen la verdad de la Biblia y la interpretación doctrinal apropiada les obliga a afirmar que todas las demás religiones son religiones falsas. Cuando trabajaba en las oficinas de la imprenta era un dicho común. Bueno, vamos a hacer una pausa para ya hacer un comentario. Aquí, bueno, se habla de que la disensión, el pensar distinto, el cuestionar a la JW y al cuerpo repugnante puede llevarte a la expulsión, así como también como que se hace hincapié que el cuerpo repugnante es el conducto por el cual Jehovacito les da el alimento. Bueno, eso sí está muy correcto. Aquí se está mostrando exactamente, verdaderamente lo que es el control o la naturaleza controladora que tiene la JW y esta organización. Obviamente, bueno, se vuelve a hacer hincapié y lo vuelvo a decir de que, bueno, el documental no es actual, puesto de que se enfoca en el antiguo edificio de Columbia Heights. Sin embargo, como ya yo lo vengo diciendo, bueno, este documental, por lo menos desde el punto de vista analítico, sí está de una forma muy bien hecho. Pero bueno, aquí hay que aclarar una cosa, como que ya después percibo como que hay cierta intención proselitista, no sé si de los bautistas, creo que sí. Y el caso es el que esto, con el fin de hacer proselitismo, están informando pero para proselitizar. O sea, en otras palabras, el documental se puede ver, lo podemos ver tranquila, normalmente, lo podemos compartir, eso sí, haciendo hincapié que no es de alguna u otra forma que se ajusta a los tiempos actuales, ya que faltan ciertos requisitos como para que se ajuste al tiempo en que estamos, como por ejemplo, hace falta que mencionen que lo que es la traducción de la espada plateada de la Biblia, lo que es exactamente Warwick, que no aparece Warwick para nada, todavía se enfocan en Columbia Heights, así como también hace hincapié en el folleto Exige y en el libro Conocimiento, hace hincapié también en revistas La Atalaya de números ya un poco atrasados, como esa de 2002 que recuerdo, con las espigas de trigo y un fondo azul. Y el caso es el que, bueno, por lo menos, aunque no esté ajustado al tiempo en que estamos, sí desarrolla mucha información, pero tiene fines proselitistas, pero igual se puede seguir analizando. Continuamos. Cualquier cosa que viniera del sexto piso era verdad, y el sexto piso era donde funcionaba la imprenta, porque en la organización La Torre del Vigía no hay mucha verdad absoluta. Es cualquier interpretación revelada por cualquier presidente, y que el departamento de escritura decide que es verdad en un tiempo dado. Jesús se apuntó a sí mismo como el centro de atención de la Biblia, no a una organización. Él no dijo, busquen en las Escrituras y descubrirán allí la organización La Torre del Vigía. Podemos ir a Lucas, capítulo 24, verso 27. Cuando Jesús está caminando con los dos en el camino de Emaús, están discutiendo hechos relacionados a la muerte, sepultura y crucifixión de Jesucristo. Y a lo largo del camino, Jesús les abre los ojos. Los llama insensatos porque ellos habían estado hablando de todas estas cosas, pero no comprendieron que Él era el Mesías. Jesús les señaló a alguna futura organización
a la que debían dirigirse? ¿Les señaló el concilio de Jerusalén? ¿Les señaló a los apóstoles? ¿Les dirigió a algún grupo humano que formaría un tipo de cuerpo religioso que veneraría o encarnaría la verdad? No, Él les dirigió hacia sí mismo una y otra vez. La iglesia verdadera tiene y siempre estará enfocada en la persona de Jesucristo y en Él crucificado, no en alguna organización humana o terrenal. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 27, el apóstol le dice al cristiano común y corriente, le dice: en cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa y les enseña en todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Entonces, en lugar de necesitar un sacerdote o un profeta o quien quiera que me explique las Escrituras, si yo soy un creyente, tengo la unción y tengo el Espíritu Santo dentro de mí, y eso es solo suficiente para guiarme a un entendimiento, a un sano entendimiento de lo que la Biblia está tratando de decirme. Hable con cualquier testigo de Jehová y le dirá más bien ardientemente que la Biblia es el mismo fundamento y la autoridad de su fe. Bien, a la ligera eso suena estupendo y convincente. El problema es que los testigos hablan de esta Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, usada exclusivamente por ellos. Ábrala y notará que fue traducida y producida por la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía. La pregunta es, ¿por qué los testigos le dan tanta importancia a su Biblia? ¿Y cómo se compara con las traducciones tradicionales que usan las iglesias cristianas? En este segmento examinaremos la respuesta de los testigos de Jehová a esta pregunta, y también explicaremos la especial relación de la traducción del Nuevo Mundo con la revista La Atalaya, así como el significado de varias otras publicaciones de la Torre del Vigía. Para percibir la tremenda importancia que la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía da a sus publicaciones, necesita viajar al estado de Nueva York y visitar su centro de producción de libros y Biblias en Brooklyn, y sus instalaciones para la impresión de las revistas La Atalaya y Despertad, en el poblado rural de Wallkill. No es exageración decir que las plantas de impresión en Brooklyn y Wallkill y en diferentes países se clasifican entre las operaciones de impresión y publicación de mayor volumen en el mundo. De hecho, los viajes ofrecidos por la sociedad promocionan nada más que una excursión a través de la gigantesca fábrica de producción de libros y revistas, equipada con prensas de alta tecnología y maquinaria relacionada, para producir millones y millones de Biblias del Nuevo Mundo, libros y sus reconocidas revistas, La Atalaya y Despertad. A cada lugar que usted va, percibe ese sentido de urgencia de producir y empacar el mensaje de la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía en cada forma posible y distribuirlo a nivel masivo. Los impecables pisos de la fábrica son una colmena activa. Su personal lo conforman mayormente jóvenes de todo el mundo. En su mayor parte, el trabajo es penosamente monótono.